Son las 9:34, no, 36. Uno de los grandes aportes que hacen algunas organizaciones internacionales que se dedican al estudio de la democracia y de las políticas públicas es que en cada uno de los países nos permiten comparar, situar, plantear perspectivas no solamente de presente, sino también de futuro. Y yo agregaría que eso es algo que nos hace falta especialmente en Chile, donde solemos ser tan ensimismados y creer que todo tiene que ver estrictamente con nosotros cuando es muy sustantivamente distinto. Bueno, una de estas instituciones que además está conmemorando, o celebrando más bien habría que decir, 30 años, es Idea Internacional, que va a ser durante mañana miércoles y el jueves un seminario en el GAM, en el Centro Cultural Gabriela Mistral, y que está en este tiempo presidido por una chilena, ex ministra de Estado, pero también tengo que agregar ex panelista de esta radio, por eso nos alegra tanto tenerla de vuelta, a Marcela Ríos. Muy bienvenida, Marcela, muchas gracias por estar acá. Muy buenos días, Patricio, y te decía que siempre me da tanta alegría volver a la radio porque de verdad como me siento casi en casa. Y bueno, la radio también me ha acompañado durante muchos años, que hemos estado siempre comentando de política, de elecciones, de democracia, y bueno, es un honor estar aquí. Gracias por la invitación. No, de verdad también, y Marcela, nosotros te sentimos como alguien muy cercano y que nos ha aportado mucho. Incluso no se ha olvidado esta radio cuando ha sido ministra y hablamos varias veces con ella. Sí. Marcela, esta no es una entrevista igual que si estuvieras ahí donde cumples, en Panamá, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, donde cumples habitualmente tus labores de directora. ¿Por qué piensas que los tipos de estudios, los tipos de reflexión que desarrolla Idea Internacional son importantes, no para América Latina, sino para un país como Chile? Te lo pregunto ya más directamente como chilena. Mira, decías algo tú, Patricio, que yo creo que es un poco cierto, ¿no? En Chile a veces hay una tendencia a pensar que todo lo que pasa aquí es excepcional. Hay una mirada extremadamente crítica de nosotros mismos, ¿no? Tendemos a ser extremadamente críticos con lo que ocurre, con lo que pasa. Pensamos que siempre lo que está aquí está peor que en todas partes. Entonces creo que es importante muchas veces tomar un poquito de distancia, ¿no? Y mirar hacia afuera, aprender también de otros lugares, ¿no? De cómo se resuelven los problemas, de cómo algunas veces problemas que pensamos que son totalmente específicos acá son en realidad comunes. Entonces creo que desde IDEA nosotros tenemos datos, tenemos estudios. La próxima semana salimos con el informe global que sacamos una vez al año, un informe sobre el estado de la democracia. Y bueno, ese no es algo tan difícil de creer, pero Chile sigue estando dentro de las democracias con mejores rendimientos en América Latina. Eso no significa que no tenga desafíos y problemas, pero sigue siendo una democracia que funciona bien en muchas dimensiones. Entonces creo que ese es un aporte, esta mirada desde afuera. Y también, más allá de los estudios, nosotros también hacemos mucho trabajo práctico, ¿no? O sea, acompañamos instituciones, por ejemplo, trabajamos mucho con las instituciones electorales. En este momento, en estos últimos años, por ejemplo, hemos estado trabajando con los órganos electorales de toda América Latina para ver cómo se introduce, se utiliza, se relacionan las instituciones electorales con el impacto de la inteligencia artificial y la digitalización, por ejemplo. Como muchas otras cosas, la próxima semana es la reunión que organiza la OEA de todos los organismos electorales de las Américas, justamente acá en Santiago, por los 100 años de CERVEL, en el que también estaremos participando. Voy a estar exponiendo en uno de los paneles. Entonces, trabajamos con congresos, con sociedad civil, con medios de comunicación, generamos diálogo. Entonces, la idea no es solo pensar y entregar datos y hacer diagnósticos, sino que trabajar fuertemente en soluciones. Y bueno, tú lo decías, estos 2 días de discusión que tendremos mañana y pasado en el GAM, y que aprovecho de decir que va a ser transmitido vía streaming para los que se quieran conectar. ¿Y también tiene asistencia liberada, Marcela? También con tiene, invitaciones? Sí. creo que para el segundo día ya los cupos están medio cerrados, pero para el primer día todavía hay un poquito de espacio. Los invito a ver las redes de Idea Internacional. Sí, idea.int. .int está toda la información. Traemos a especialistas de más de 10 países
bueno, tenemos un panel de alto nivel para empezar mañana, así que todas invitadas las que puedan acercarse al GAM. Hay que inscribirse antes y si no, que vamos a estar transmitiendo todo a través de streaming. Sí. Marcela, tenemos retrocesos en la escena de la democracia, ¿ah? Hay una mirada alarmista y otra que no es alarmista. La que no es alarmista, citando la canción de Serrat, donde dice no hay nada más amado que lo que perdí, dice, bueno, eso quiere decir que no tenemos golpe de Estado hace tiempo, que no tenemos o tenemos muy pocas expresiones de dictaduras en el continente y que por eso la gente tiene una urgencia menor o menos razones, ¿no? Como para manifestarse así directamente apoyando la democracia. Hay otros que dicen que ese retroceso en el apoyo a la democracia abre lugar a eventuales autoritarismos futuros. Y te agregaría dos cosas, ¿ah? En la política chilena también hay una manera autocomplaciente y una autoflagelante de verlo. La autocomplaciente es decir, bueno, el modelo chileno es exitoso, tiene muchas virtudes, en fin, lo cual es cierto, cuando al mismo tiempo seguimos teniendo desigualdades importantes, deudas sociales urgentes. Y otros como, no te voy a poner incómoda hablando de candidaturas puntuales, pero digamos, gente que plantea que hay que hacer un gobierno de emergencia o un gobierno refundacional porque está todo malo, ¿no? Bueno, ¿cómo ves ese cuadro, ¿no? Para efectos de la relación entre la ciudadanía y la democracia. No, mira, nosotros vemos objetivamente, Patricio, que estamos en un momento histórico muy complejo para la democracia. La democracia está tensionada, estamos en un momento global de constricción, de retrocesos democráticos. Tenemos a nivel global menos democracia de la que teníamos hace 20 años atrás. Y dentro de las democracias, nuestro próximo informe, y esto sí que es una primicia en términos de datos, muestra que el 54% de las democracias está teniendo deterioro en alguna de las dimensiones que nosotros evaluamos y solo el 32% está teniendo mejorías. Y lo que vemos consistentemente es que las rutas al deterioro o directamente a la muerte, digamos, de la democracia, ¿sí? O una regresión autoritaria, hoy día claramente no se producen a través de golpes de Estado o intervenciones extranjeras, sino que lo que está ocurriendo es un socavamiento interno utilizando las mismas normas de la democracia para socavar y impedir, digamos, su implementación, digamos, en el espíritu de lo que significa la democracia. Las rutas de Nicaragua, de Venezuela y de El Salvador en América Latina son 3 ejemplos evidentes que esto ocurre, que esto es un riesgo real. Lo que ha pasado en Estados Unidos este último año también te muestra que incluso una democracia muy consolidada puede tener un retroceso muy acelerado si tú tienes una conjugación de factores con líderes populistas con alto apoyo electoral, cuando logran hacerse, por ejemplo, en un sistema presidencial de las 2 cámaras del Congreso o de todo el legislativo, y además logran copar a los órganos autónomos, que es una de las, digamos, rutas que hemos visto de líderes autoritarios populistas que además todos se dicen demócratas, digamos, nadie acepta que no son demócratas, pero empiezan a copar la Corte Suprema, los tribunales electorales, las fiscalías, todos los órganos autónomos. Entonces tú sigues teniendo elecciones, sigues teniendo una cáscara de democracia, pero se pierden todos los contrapesos y se concentra el poder y por lo tanto hay una imposibilidad, digamos, de tener competencia efectiva. Es lo que estamos viendo en El Salvador, por ejemplo, y el último paso en este proceso en El Salvador es esta reelección permanente, digamos. Ahora, ese es un riesgo general a nivel global, pero ciertamente también es un riesgo en Chile, digamos, si tuviéramos, y lo que tú decías que uno de los factores que facilita que esto pueda ocurrir es la desconfianza o la falta de conexión de los ciudadanos con la democracia. O sea, si los ciudadanos creen que da lo mismo tener un sistema democrático o un autoritario, o están disponibles para intercambiar libertades y garantías a cambio de una supuesta seguridad, digo supuesta porque tiene muchos, digamos, bemoles esa oferta, pero creo que ahí el riesgo más grande es eso, ¿no? Estas ofertas de proyectos transformadores con soluciones fáciles para problemas complejos es un riesgo, y además con pensamiento profundamente contestatario respecto a la democracia, quienes no creen o no confirman una convicción por los derechos humanos,
por la igualdad de género, por la inclusión de poblaciones históricamente excluidas, son personas que promueven proyectos antidemocráticos. O sea, no podemos separar la democracia electoral de lo que significa garantizar derechos humanos. Sin derechos humanos no hay un régimen democrático. Sí. Yo sé, Marcela, que ustedes estudian sistemas, ¿no? Y aún a riesgo de parecer casuístico, te pregunto, ¿cuánto influye lo micro? Quiero decir, ¿cuánto influye que, por ejemplo, las personas por miedo a la delincuencia se retraigan del espacio público, ¿no? O por desconfianza no conversen con los vecinos? ¿O cuánto influye pensar que mi ventura depende exclusivamente de mi éxito individual y no del sistema? O cuando uno procesa las diferencias con las personas como si fueran tus enemigos. Bueno, esas cosas que tienen que ver con cómo los individuos se manejan subjetivamente en una comunidad. ¿Cuánto inciden? Vuelvo a insistir, yo sé que en general hablamos de lo macro, pero lo macro está constituido también de la suma de micros, ¿no? Totalmente, Sí. ¿no? Y estos procesos, claro, se expresan a nivel individual, pero son procesos sociales y culturales colectivos, digamos, porque varios de los problemas que tú describes son problemas comunes a una sociedad. Como tú sabes, yo trabajé largos años antes en el PNUD y los informes de desarrollo humano que hicimos durante muchos años, que sigue haciendo el PNUD, han mostrado justamente esas tendencias en Chile, la falta de confianza social en los vecinos, en los amigos. Eso hace que las personas, por ejemplo, no participen de espacios colectivos, no quieran estar en el espacio público, que que las familias terminen estando encerradas. Todo eso ciertamente daña la convivencia social y la posibilidad de construir democracia. Ahora, creo que este es un fenómeno también común en América Latina, pero esto no es como solo una responsabilidad como de los individuos, de las personas. Ciertamente la política, los partidos y los estados tienen una gran responsabilidad en el sentido de que una parte del descontento con la democracia tiene que ver con que las personas sienten que desde la política, desde los gobiernos, no se resuelven o no se avanza en generar mejores condiciones de vida. O sea, no se mejoran los niveles de desigualdad, la exclusión, las condiciones en que vivimos, digamos, y también se generan nuevos problemas que el Estado no es capaz de resolver, como la seguridad. Chile tiene un tema particular con la seguridad porque hay, como todos sabemos, un desacople bastante grande entre los datos objetivos y la percepción de victimización, la percepción de riesgo, ¿no? Este es uno de los países del mundo donde más las personas se sienten inseguras, pero no es el país del mundo ni el país de América Latina que tiene más inseguridad. De hecho, en promedio, Chile sigue siendo uno de los países de América Latina que tiene menores tasas, por ejemplo, de delitos violentos, pero las personas se sienten muy amenazadas. Entonces, ese descontento con la política tiene que ver con la ineficacia. O sea, la democracia, y en eso yo creo, Patricio, es muy importante que por más apelaciones normativas que nosotros digamos a una persona, mira, es la mejor forma de gobierno, las libertades son importantes, la libertad de expresión, la prensa libre, el derecho a manifestación, que estas cosas son valores esenciales. Es probable que eso como argumento en sí mismo no resuelva nada si las personas sienten que eligen a un gobierno o eligen a otro y sus condiciones de vida no cambian. Entonces, creo que una tarea urgente de las democracias en América Latina es ser eficaces, ¿no? O sea, es disminuir la desigualdad, es enfrentar la inseguridad, es mejorar las condiciones, las pensiones, es mejorar los salarios, es generar empleo. Los gobiernos también tienen que hacer eso, porque si no, este típico comentario que tú puedes escuchar en un taxi o en cualquier parte de la calle y decir, bueno, a mí me da lo mismo quien gane porque yo mañana tengo que trabajar, tiene que ver un poco con esta idea de que quien esté ahí no hace una diferencia, claro, respecto de mi vida. Y yo creo que esa es una responsabilidad de los partidos, de las instituciones y de los gobiernos. Estamos conversando con la directora para América Latina y el Caribe de Idea Internacional, Marcela Ríos, a propósito de este evento, con motivo de los 30 años de este importante organismo que se va a realizar mañana y pasado en el GAM. Para alcanzar a hacerte dos preguntas, Marce, te hago una penúltima, que yo sé que es para largo, pero te la hago breve. Y que es,
cuánta importancia o cómo ves en estos dilemas que estamos conversando el rol del Estado, ¿no? Porque no habíamos visto hasta ahora discursos de algunos jefes de Estado, por ejemplo, que dicen que mi odio por el Estado es infinito, tú sabes, al otro lado de la cordillera. Obviamente el Estado a veces tiene expresiones de corrupción, de ineficiencia, pero por el otro lado hay problemas que no se resuelven solos, ¿no? ¿Cómo situarías el rol del Estado en estos dilemas que tú dices que corresponden a un momento tan importante como este en el continente? Bueno, uno de los principales deterioros de las democracias en América Latinoamericana es el Estado de Derecho, ¿no? O sea, los estados latinoamericanos tienen una gran incapacidad de hacer cumplir cosas como el funcionamiento de la justicia, el acceso a la justicia, derechos sociales y económicos, en fin. Entonces, lo que nosotros proponemos, digamos, y que nuestra forma de entender el concepto de democracia implica que no es posible tener democracia sin Estado. O sea, el Estado es un pilar de la democracia porque tú necesitas Estado para garantizar derechos, para organizar elecciones, para todo, ¿no? El Estado es un pilar de la vida en comunidad. Y por lo tanto, reducir el Estado siempre implica, o sea, eso no significa que tú no puedas mejorar el funcionamiento, la eficacia. Pueden haber distintas fórmulas de Estado, pero lo que vemos es que las democracias más robustas y los países que han tenido mejores éxitos en términos de igualdad, por ejemplo, son países con estados fuertes. O sea, los países escandinavos, que son siempre europeos y muchos otros a lo largo del mundo, tienen ahí una conjugación que es esencial. Por lo tanto, uno puede mejorar, modernizar, hacer más eficiente, disminuir la burocracia, todas esas agendas yo creo que son esenciales para que los ciudadanos y ciudadanas puedan recibir una mejor atención y para que los recursos públicos se utilicen bien, ¿no? Eso, yo creo que nadie puede estar en contra de eso, que son agendas esenciales. Pero pensar que tú puedes construir un sistema democrático o vivir en comunidad sin Estado no solo es una quimera, sino que es una quimera que haría que solo los más fuertes, los más ricos pudieran sobrevivir a costa de todo el resto. Uh-huh. O sea, el retroceso del Estado perjudica a los que tienen menos poder. Totalmente, porque el Estado compensa, ¿no? O sea, redistribuye impuestos, proporciona salud pública, educación pública para quienes no las pueden pagar, pavimenta las calles, construye el metro. O sea, yo estos últimos 2 años me ha tocado viajar mucho en América Latina por mi trabajo y hablando del metro, ¿no? Es impresionante la diferencia que se produce en una ciudad de 7 millones de habitantes donde no hay metro. Los tiempos de movilización de las personas en muchas ciudades de América Latina, en otras ciudades no hay ni siquiera un transporte público, entonces de buena calidad. Entonces, todo eso, para todo ello, se requiere del Estado, cosas que a veces tomamos como dadas, ¿no? No son dadas. Sí. ¿No? Bueno, Idea Internacional va a desarrollar este seminario mañana miércoles y el jueves, generar un diálogo sobre cómo fortalecer la democracia, promover la inclusión de grupos que han sido tradicionalmente excluidos, debatir sobre el futuro de la democracia en América Latina y el Caribe. Estarán, entre otros, Kevin Casas Zamora, el secretario general de Idea Internacional, nuestra entrevistada Marcela Ríos, Alberto Van Claveren, el canciller, la expresidenta Bachelet. Te dejo con las palabras finales para la invitación. Sí, bueno, y una larga lista. Tenemos académicos de Colombia, de Estados Unidos. Viene muy interesante para quienes les interesan los temas de libertad de prensa. Óscar Martínez, el editor del Faro de El Salvador, el medio de comunicación que investigó la corrupción en el gobierno de Bukele y también el pacto con las pandillas que se han tenido que mover al exilio, están en México en este momento. Traemos también a Óscar a hablar sobre lo que significa la persecución de medios de comunicación. Entonces, bueno, mucho que ver, síganos vía streaming y quizás también con un mensaje de optimismo, Patricio, porque nosotros, si bien queremos diagnosticar los problemas de la democracia, también tenemos una profunda convicción que las democracias son resilientes y que en América Latina tenemos décadas y siglos de historia de luchas ciudadanas desde las comunidades, desde las personas, desde los pueblos, pero también desde las instituciones,
para fortalecer y cuidar las democracias. Y en los últimos años hemos tenido experiencias muy positivas como la defensa de la democracia en Guatemala cuando asumió el presidente Arévalo, o también lo que ocurrió en el cambio de mando del presidente Lula, cuando sectores trataron de impedir el traspaso pacífico del poder, tratando de tomarse el Congreso, y las instituciones en Brasil han estado a la altura persiguiendo a todos ellos quienes atentaron contra la democracia. Entonces, a no decaer, tenemos mucho trabajo por hacer, pero esto no es una batalla ni por lejos perdida. Marcela Ríos, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. Ojalá encontremos razones para que esto se repita más seguido. espero. Eso. Haremos todos los esfuerzos. Eso. Bueno, muchas gracias por la sintonía el día de hoy. Sigan, por supuesto, este evento de los 30 años de IDEA Internacional mañana miércoles y el jueves en las redes de IDEA. Nosotros nos vamos y ya viene inmediatamente en poquitos minutos con ustedes, Nicolás Rojas, y con una nueva edición del Semáforo. Que estén muy bien. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile